buscar siempre, tenerla siempre presente. Muy nacionalista, quizás heredado por su padre. Quien está conmigo no me quiso dar su currículum porque no que nada. Como que digas que soy tu amigo, con eso ya. Pero quiero decirles que casi le llevo 30 años. Tiene 55 años, tijuanense, casado con 5 hijos. 27 años dedicado al campo. Tiene un gran campo familiar de hortalizas de exportación, su especialidad, pues vaya a San Quintín. Muy exitoso, por cierto. Ha estado de consejero y vicepresidente en Coparmex, contador por el Tecnológico de Monterrey, también en Natura, Pronatura, en CETES Universidad, presidente del patronato, ¿correcto? Bien. Actualmente Manuel es el encargado a nivel estatal y está por cumplir los 6 años, ahora en noviembre 30. Perdóname. Sí, en noviembre 30 termina. Octubre 31, le quitaron un mes. Octubre 31 termina su gestión de 6 años como secretario de Desarrollo Agropecuario en Baja California. Así es que vamos a escuchar sus experiencias, sus logros como tal y los objetivos y los retos que tienen el desarrollo agropecuario en Baja California. Manuel. Muchas gracias, Héctor. Y si es mi amigo, porque tengo 60 años, no 55, entonces me acaba de regalar 5 años. Gracias, Héctor. 51 cuando iniciaste, sí. Comentarles que yo soy igual que ustedes del sector privado y hago siempre este anécdota cuando a mí me invita el gobernador electo 15 días antes de tomar posesión, me invita a la función. Y palabra de humano, que cuando yo estaba platicando con él nunca pensé que me iba a invitar porque nunca lo tuve yo contemplado en mi proyecto de vida. Y estando después de una reunión me dice, oye Manuel, ¿me permites tantito? Una reunión que tuvimos en San Quintín con los productores el día 15 de octubre de 2013 y me dice, permítame tantito. ¿Cómo no? Y me dice, tengo que tomar la decisión. ¿Quién va a estar encargado de la cartera del campo en mi gobierno? Y me dice, y tengo mucha presión porque sea alguien de Mexicali. Y mi respuesta fue, no importa dónde sea el personaje, lo único que nos interesa al sector productivo es que tenga un perfil, pero no importa la región del estado donde él provenga. Entonces me dice, pero he decidido, porque yo soy el gobernador, he decidido que tú me acompañes en esta posición. Y palabras así se lo digo, en la vida se me había ocurrido. Entonces lo primero que yo le digo, yo no estoy en el partido, ni estoy en ningún partido, ya lo sé. Entonces le aviento otra bola, ahorita que está de moda el béisbol, le aviento otra bola, a ver si le hago un strike, y le digo, fíjate que mi grupo de productores gremial de San Quintín no te acompañamos ni un día a la campaña y además no le pusimos un 5 a tu campaña, también lo sé. Entonces, hola. Yo lo que quería decir es que no, la verdad, porque no lo tenía contemplado, no me había pasado por la mente. Le aviento otra bola y dije, aquí sí me lo friego. Y me dice, le digo, sería otro Valladolid en tu gabinete legal, porque mi primo Antonio, primo hermano, él ya estaba designado para ser secretario de Planeación y Finanzas. Y me dice, no hay ningún impedimento, porque no hay consanguinidad con nosotros, conmigo. No hay ningún impedimento. 3 bolas, 0 strikes. Yo estaba de vicepresidente de Comercio Exterior en el Consejo Nacional Agropecuario, el organismo más importante del sector agroalimentario en México, que agrupa más del 80% del PIB agroalimentario de México. Y yo era el vicepresidente de Comercio Internacional y me tocaba mucho en ese momento tener diálogos con el secretario Martínez y Martínez, secretario Zagarpa, en el 2012 que entraron ellos y todo el 2013. Y él se quejaba mucho de que su equipo se lo habían impuesto del grupo del Estado de México, es decir, del grupo del presidente Peña. Él es de Coahuila, fue gobernador en Coahuila.
Entonces, él se quejaba que no podía hacer las cosas que necesitaba porque no había lealtades en su equipo. Entonces, se me vino a la cabeza la cuarta buena. Y le digo yo al gobernador, si yo te aceptara, ¿con quién hago la secretaría? ¿Con quién voy a trabajar? Y como yo no soy del equipo, como yo no estoy en el partido, me van a tener a todos. Aquí me voy muy a gusto. Y me dice, se para, estamos en una mesita así. Y se para y me dice, te doy mi palabra de honor, que si me aceptas, nadie se mete contigo. Tengo 71 meses con 3 días como secretario, me faltan 28 para concluir, y decirles que nunca hubo una insinuación de que yo contratara en la secretaría a alguien recomendado del gobierno central, o a alguien del partido, o a alguien que el gobernador hubiera levantado el teléfono y me dijera, te encargo a esa persona. Nunca me cumplió su palabra, y nunca, y lo pongo en la mesa, recibí ninguna insinuación de que yo hiciera algo incorrecto. Cero. Entonces, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario trabajó con perfiles correctos en cada una de las áreas, porque es una secretaría técnica. Y decirles que Baja California, como cualquier sociedad, como cualquier estado, sea república o sea un estado de la nación, la actividad principal de cualquier sociedad es la actividad primaria. Y se nos olvida. A todos se nos olvida de dónde proviene el café, a todos se nos olvida de dónde provienen las papayas, las sandías. Todo eso se nos olvida porque lo damos de por hecho de que ahí debe de estar el alimento. Pero lo que hay detrás de cada bocado que nosotros ingerimos es muchísimo el trabajo. Y Baja California, por su posición geográfica que tiene, es un estado con una actividad agroalimentaria con un enfoque exportador. Esa es la realidad. Cuando se constituye el estado, va a cumplir 67 años el estado como estado, próximo enero, y decirles que esa parte se le olvida a la gente. ¿Qué es la importancia que tiene Baja California? Baja California tiene diferentes valles, cada uno con sus características muy importantes. El Valle de Mexicali es un valle que tiene en el polígono agrícola 200,000 hectáreas que se siembran alrededor de 170,000 anuales. Hay 30,000 que no se siembran porque la ciudad, en el valle, los ejidos han ido ganándole a los campos agrícolas, pero esa es la superficie que tiene el Valle de Mexicali, 200,000 hectáreas, donde esas 200,000 hectáreas tienen agua. Esa es la bondad del Valle de Mexicali, porque tiene un clima con muchas salvedades para poder hacer cosas importantes. Pues todos conocen el clima de Mexicali, e imagínense la Laguna Salada cada vez que cruzan ustedes la Rumorosa y van a Mexicali. Si no existiera el río Colorado que nos provee de esa agua, sería la Laguna Salada, exactamente así sería Mexicali. Y no existiera Tijuana. Los que somos aquí, todos que somos de Tijuana, yo me acuerdo que cuando yo construí mi casa hace 25 años, lo primero que le dije al arquitecto, quiero una pila, porque así era la casa de mis papás, con una pila. Y la primera casa que yo viví con mis papás tenía pila y un tanque de presión, porque estamos acostumbrados a que siempre nos falta el agua. Es una bendición que llegó el acueducto, que fue una iniciativa del gobernador Milton Castellanos, tengo que reconocerlo, y la concluye el gobernador Jicotenca Leiva, y luego el gobernador Rufo le agrega otro tubo y aumenta la capacidad. Pero estamos enchufados a un popote que se llama Río Colorado, y por eso estamos creciendo en la zona costa. Tijuana tiene asignado, y estoy agarrando por otro lado por el comentario que hizo aquí el compañero, Tijuana tiene asignada a la zona costa alrededor de 80 millones de metros cúbicos del río Colorado para acá. ¿Saben
¿Cuánto consume esta zona? 150 millones de metros cúbicos al año. Es decir, tenemos un déficit de 70 millones de metros cúbicos que se tiene que ir a gestionar esa agua con los agricultores de Mexicali. Esas 30,000 hectáreas que les platico que no se siembran son aguas que se negocian todos los años para que Tijuana, Rosarito, Tecate y ahora Ensenada tenga agua. Entonces, el agua es el recurso natural más importante en la actividad agroalimentaria. Hay una huella ahí. A mí, antes de ser secretario, y yo iba a los diferentes foros o con mis amigos y me decían: ustedes los agricultores se acaban el agua. ¿Y ustedes se la acaban? Y sí es cierto, o sea, lo que hay de huella hídrica en todo lo que consumimos es altísimo. Para producir 1 kilo de carne, 1 kilo de carne se necesitan 14,000 litros de agua. 1 kilo. Para tomarnos una taza de café, una taza de café lleva 82 litros de agua detrás de una taza de café. Porque es la huella hídrica, no somos agricultores. Una hamburguesa, les digo a los niños cuando me toca platicar con los niños para que me entiendan, les digo: niños, ¿ustedes se imaginan cuánta agua hay detrás de una hamburguesa? No tienen idea. 2,400 litros de agua entre el producir el trigo para hacer el pan, la carne, la lechuga, el tomate, la mayonesa, la mostaza, y súmenle. Pero son cifras que son de la FAO, no son inventadas por el secretario Berlín, ni por el gobierno del Estado de California, ni por el gobierno de México. Son cifras. Entonces, el agua es el recurso más importante, el vital líquido, le dicen. Sin agua, los que conocen bien la península de Baja California y conocen el estado se colonizó de sur a norte. En 1535 llega Hernán Cortés a La Paz por primera vez y empiezan a colonizar y establecer las misiones bajo 2 condiciones. Una, donde había pueblos originales, y donde había pueblos originales había agua. Nada más. Si no había agua, y los que conocemos la península, no voy a hablar del estado, los que conocemos la península, del sur del Rosario hasta Guerrero Negro prácticamente no hay nada, porque hay muy poca agua. No se puede, y el clima también es adverso para hacer otras actividades. Entonces, y si bajamos de Guerrero Negro hacia abajo, vemos muchos desiertos donde no hay nada, donde están establecidas pequeñas comunidades, pero tampoco hay agua. Está Vizcaíno, que tiene agua, ese acuífero tiene agua, y luego de ahí no hay prácticamente actividad económica hasta llegar a Mulegé, que Mulegé, ustedes lo saben, San Ignacio, que son comunidades muy pequeñas donde no hay actividad económica. Para nosotros en el Estado, la actividad económica aportamos alrededor del 5% del PIB estatal. Es muy poco, es muy poco. Para lo que representa el Estado, generamos alrededor de 100,000 empleos en la actividad agroalimentaria en nuestro Estado. En Mexicali, regreso a Mexicali rápido, se producen 3 grandes cultivos, que es trigo, algodón y alfalfa, donde esos 3 rebasan las 120,000 hectáreas. Lo otro son otros cultivos, algo de agricultura que de exportación de hortalizas, pero las ventanas son muy pequeñas porque el clima no lo permite de otra forma, donde se cosechan verduras para exportación de octubre a principios de mayo en gran intensidad y luego no pasa nada. Entonces están los grandes cultivos que necesitan los subsidios del gobierno federal para subsistir y mantener la actividad. Decirles que las zonas rurales en nuestro país son las zonas menos atendidas por los gobiernos. Y desgraciadamente es donde se encuentran los principales recursos naturales, pero los gobiernos
Los políticos están donde está la gran masa poblacional atendiendo otro tipo de necesidades. Pero tenemos que privilegiar, y esa fue mi lucha en estos 6 años, privilegiar al sector primario y reconocer todo el esfuerzo que se hace. Luego de ahí voy a pasar rápido a la zona costa. En la zona costa tenemos un valle intermontano que es el Valle de Guadalupe. Decirles, todos conocen el Valle de Guadalupe. El Valle de Guadalupe detonó en 1988 a la fecha. El valor de la uva del Valle de Guadalupe es muy pequeño, son 400 millones de pesos lo que vale la materia prima. 400 millones. Eso es la producción de uva para vino de mesa, su costo. Pero en el momento en que se transforma esa uva en vino, en casas donde vas a hacer las degustaciones, en restaurantes, en hoteles, esos 400 millones se convierten en 2.200 millones. Eso se debe a la uva, la materia prima. Ya después del buen uso que se le da a la materia prima, se convierten en esos 2.200 millones. ¿Y por qué hago esta referencia? Porque lo más importante en la actividad primaria es la cadena de valor. Y ahí es donde tenemos que estarle apostando. No ser proveedores de materia prima. Somos proveedores de materia prima del Valle Mexicali y de algodón para las grandes industrias que aprovechan el algodón. Somos proveedores de materia prima en el trigo para los molinos, o somos para la industria de las galletas o de las pastas o de las harinas para hacer pan, pero la cadena del valor no está. Entonces, cuando alguien dice quiero irme a ese eslabón que sigue en el clúster, se le tiene que apoyar con todo. En San Quintín y la zona costa somos proveedores de materia prima, pero terminada prácticamente, porque todo lo que se produce en la zona costa, va directo al plato. Lo único que tiene que hacer la gente es lavar el producto, pero va tan bien presentado que muchas veces ni lo lavan, con una vocación exportadora, porque entre 5 estados que somos vecinos, fíjense este dato: California, Arizona, Sonora, Baja California Sur y nosotros, somos alrededor de 54 millones de habitantes. México ha firmado varios tratados con países de América Central o de América del Sur, donde no llegan ellos ni a los 30 millones de habitantes. Y nosotros aquí en esta región, que así debemos de vernos, no como una región más, sino como una región que coopera, y tenemos un mercado de 54 millones de habitantes. Somos autosuficientes, y reconozco mucho el trabajo que hacen los productores de leche, autosuficientes en leche. Se producen en el estado alrededor de 700,000 litros diarios de leche. Y para que me entiendan, me gusta ponerlo siempre en la tierra, para que me entiendan, quien tiene una mascota en su casa, vamos a decir un perro cualquiera, saben la atención que necesita ese animal. Imagínense estar ordeñando diario alrededor de 27,000 vacas, lo que está detrás de eso, y la gente no lo reconocemos, la gente nunca no tenemos esa capacidad de asombro para reconocer el esfuerzo que hacen los productores de leche. Y no nomás es ordeñar la vaca, no nomás es cuidar la vaca, no nomás es atender a la vaca. Sigue, ¿qué hago con la leche? ¿Y a dónde la mando la leche? Entonces, un reconocimiento a nuestros productores de leche: somos autosuficientes, tenemos todos los mecanismos legales para fortalecer a nuestras industrias. Platicamos mucho con los comerciantes para que ellos, porque tienen el derecho de traer leche de cualquier parte del mundo si quieren, si consiguen leche más barata, pero siempre estamos platicando con los industriales, los procesadores de la leche, los pasteurizadores, que privilegien al sector de Baja California. Si no hacemos eso, estamos condenados a desmantelar nuestras industrias.
En huevo, se produce el huevo que se comen aquí, el 32% es huevo de Baja California y el 68% viene de Sonora, Chihuahua, y tratamos lo menos posible que venga huevo de Estados Unidos. Privilegiar la industria nacional, pero primero la baja californiana, con una serie de regulaciones en la calidad del huevo, la cadena del frío, si es que traen cadena del frío, y lo cuidar de los almacenes, lo que se tenga que hacer. Y tenemos en Mexicali varios corrales de engorda y 3 grandes plantas sacrificadoras que se llaman rastros TIF, que es tipo Inspección Federal. Les comento que esas plantas sacrificadoras, si hay algún doctor por aquí, yo le puedo decir que esas plantas sacrificadoras, la inocuidad que tienen, la higiene, se compara a cualquier sala quirúrgica de cualquier hospital de la ciudad de Tijuana o de Mexicali o del Senado, al mejor, con unas normas, porque eso exportan. Y también es muy padre estar en un estado con una vocación exportadora, porque te exigen más, y cuando te exigen más para tener acceso a los mercados, tú mejoras, y es una mejora continua, no hay término en esto. Pero el dato que les quiero dar: ¿quién ha comprado carne en Sonora en el aeropuerto y ha invitado a sus compadres y les dice, traje carne de Sonora, pues te invito a una carne asada? Pues te voy a decir que la carne que compraste es de Baja California. La mayoría de la carne que se empaca en Sonora es de Baja California. Se engorda aquí, se sacrifica aquí, se van los canales, y allá los procesan y los empacan muy bonito y le ponen la marca Sonora. Sonora sacrifica 40,000 cabezas de reses al año, Baja California sacrifica 370,000. Y se enojan mis amigos secretarios de Sonora porque han sido 3 con los que he convivido yo. Cuando les digo yo, señores, de cada 10 tacos, 9 tacos que ustedes se comen es carne de Baja California. Y ellos tienen una marca muy importante. Ellos cambiaron su vocación a ser procesadores de carne, se dedicaron a exportar el pie a Estados Unidos, porque tienen estatus sanitario único en el país. Porque ellos tienen Sentry para cruzar su ganado, así como la Sentry. No les bajan el ganado, no se lo revisan, porque continuamente están los inspectores y ellos respetan mucho todos los protocolos de sanidad. Entonces ellos dijeron, en lugar de estar con corrales de engorda, sacrificando y vendiendo, mandamos el pie con mejora genética, una serie de actividades que ellos hacen para tener acceso a ese mercado. ¿Qué les quiero decir con eso? La sanidad es lo más importante de nuestro sector. Comer es un acto de fe, es un acto de confianza. Yo me tomé este café, no me cuestioné ningún segundo si el agua era la correcta. No me cuestioné ningún segundo si el que lo preparó se lavó las manos. Es un acto de confianza. Pero en el momento que empiezas a hacer comercio, la obligación de los países es asegurarse que esa confianza esté sustentada en una realidad. Y muchos países los exigen demasiado, muchísimo. Estados Unidos es uno de ellos. Y cuando a mí me dicen, oye, hay que buscar otros mercados ahora que el TEMEC famoso todavía no se ratifica, el tema de los tomates, del dumping que estuvo desde todo este año en las negociaciones. Oye, ¿por qué no buscar otros mercados? Porque nuestro mercado natural es Estados Unidos, y no es depender de Estados Unidos depende de muchas cosas de nosotros. Pero si Estados Unidos tiene más de 300 millones de habitantes y nuestros productos, la mayoría de nuestros productos que exportamos a Estados Unidos son altamente perecederos, con una vida de anaquel muy baja, oye, ¿por qué me voy a estar peleando con Estados Unidos? Vamos buscando la forma de seguir haciendo negocio. Ellos no tienen el clima, ellos no tienen la gente, no tienen el agua, no tienen la tierra, y nosotros sí la tenemos, y pagan
Hay que buscar mercados en todo el mundo, de acuerdo, pero hay ciertos productos que es más caro la logística de poner el producto en otro lugar que el producto en sí. Yo les pongo un ejemplo. Una caja de tomates vale $7 cruzando la línea. Esa caja de tomates llevada a Nueva York le tienen que agregar $20 de frente. El negocio es la logística entonces. Y si lo subes a un avión para llevarlo a otras partes, porque es con una vía anaquel muy corta, entonces se encarece el producto. Sí tenemos que ver siempre. El problema de Estados Unidos no es México, el problema de Estados Unidos ahorita es China. Entonces, nosotros tenemos que seguir fortaleciendo siempre esa relación y abriendo mercado. Nuestros productores de carne, esas 3 plantas que les digo que existen en Mexicali, es la única ciudad del país que tiene 3 plantas de ese calibre, y decirles que están exportando a Japón. Y las que son amas de casa han visto que el valor de la lengua de res ha subido. Y todos se preguntan por qué. Porque quiero decirles que el 80% de esas 370,000 cabezas que se sacrifican, el 70-80% se va a Japón. A Japón, y la pagan muy bien, y vienen los japoneses a revisar las plantas y dicen, claro que sí. En Mexicali me sorprendió mucho y no sé cómo es el tiempo, pero, y es que es muy amplio el tema, y les digo, gobernar es informar, gobernar es transparencia, gobernar es el buen manejo de los recursos. Y ahorita las preguntas ahí me voy a extender un poquito. Pero en Mexicali, ustedes han comprado en Costco, en Walmart, en todas partes, marcas diferentes, pero es una empresa de una familia de Salinas, California. En 8 meses puso una planta de $100 millones. En 8 meses. Y con un perfil, yo me enteré, porque el contratista que estaba haciendo la obra me habló. Yo lo conozco, él es de Mexicali, y me dice, Manuel, yo no sabía de la planta. Oye, Manuel, estoy construyendo un empaque en Ciudad Morelos y necesito un acercamiento con el director de la Comisión Estatal y Servicios Públicos de Mexicali, la CESP de Mexicali, y necesito hablar con el delegado de la Secretaría de Comunicación y Transportes para un acceso y con el secretario de Infraestructura en el Estado. Con mucho gusto. Le dije, permítame, quiero ver la planta. Cuando fui, empezaba con los movimientos de tierra. A los 8 meses, una planta de $100 millones. Es un mineral, son 1.800 millones de pesos, una empresa. Entonces ya me tocó, no hubo inauguración, no hubo nada. Lo único que hice yo, me traje al director en jefe del Servicio Nacional de Alimentación y Calidad Alimentaria, la SENACICA famosa, que es el equivalente en muchos sentidos, es la contraparte de la FDA de Estados Unidos. Lo invité, él es amigo mío de mucho tiempo y venía a una gira de trabajo y le dije, llegando al aeropuerto vamos a ir a ver esta planta. Y este señor ha viajado por todo el mundo, es un doctor en fitopatología, es de los hombres más reconocidos en el medio mundial en temas sanitarios. Y decirles que cuando la vio, dice, y estaban los dueños, dice, yo he entrado en todo el mundo y he visto plantas. Esta es la joya de la corona. Nunca había visto algo como esto. Entonces mi siguiente pregunta con el dueño, le digo, ¿por qué escogiste Mexicali? Dice, varias razones, pero te voy a dar las más importantes que me vienen a la mente. Número 1, porque aquí en Baja California hay una cultura de la sanidad, la inocuidad y las buenas prácticas que no la tiene ningún otro estado de la República Mexicana. ¡Wow! Te lo reconoce una empresa que invierte $100 millones. 2, la responsabilidad social en el sector agrícola en Baja California es la más alta que tiene cualquier estado de la República. Y como ellos están muy observados, dice, nosotros no podemos meternos a un estado donde esté
en duda la responsabilidad social que tienen los agricultores a la hora de producir. ¿Qué es responsabilidad social? Apegarse principalmente a las leyes laborales, principalmente. 2, cumplir con una serie de protocolos hacia la comunidad donde están establecidas estas empresas agrícolas. Y la formalidad. Y me dicen, y la otra, muy importante, es que hay agua. Y nosotros necesitamos mucha agua para nuestros procesos. El del trigo, 1.442 litros de agua. Huella hídrica, lo que les platicaba. Pero esa huella hídrica, yo les digo, imagínense 7 barriles de 200 litros que traen ahí los constructores y todo el mundo de la gasolina, 7 barriles de esos llenos de agua para producir 1 kilo. ¿Ya saben a cuánto venden el valor comercial del kilo? A 3 pesos con 80 centavos. Eso no es rentabilidad del agua. Concluyo. Cuando yo estudié primaria, luego secundaria, luego la prepa, estudié geografía. Es obligatorio en los planes de estudios. Y estudiamos los ríos de Baja California, estudiamos los ríos de México, estudiamos los ríos de América y todos los ríos del mundo. No me acuerdo, a lo mejor porque no ponía yo atención, pero no me acuerdo que ningún maestro nos haya enseñado la importancia de los ríos, la importancia del agua. El agua no hace cosas por sí, con el agua se hacen muchas cosas, y una de ellas es el sector agroalimentario. Ya que estamos 30 minutos, le va a parar y nos vamos a las preguntas y respuestas.